Bueno, como veis, aquí lo que pretendíamos era sensibilizar sobre la lesión medular y lo que una persona, los cambios que sufre su vida cuando ocurre. Y también era un poco crítica a los recortes sanitarios, que este colectivo necesita continuamente asistencia y, bueno, lo están sufriendo. Entonces, bueno, también con esta pieza lo que experimentamos, que nos gustó mucho, es el potencial de la ficción sonora como reivindicación y el poder de sensibilización que tiene, que al final es una herramienta artística pues muy potente. De hecho, bueno, esta pieza la editó Emilio y la escribimos entre todos y creo que participaron unas 15 personas en la grabación, así es que, como decía, fue muy colectiva. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Pues hemos abierto 2 líneas nuevas de ficción sonora, un poco por acotar y ir aprendiendo y especializándonos en algunos campos. Una es esta, que es la Cuenta, cuenta, caramelo de menta, que es una sección donde lo que hacemos es adaptar cuentos clásicos a la ficción sonora. Vamos a escuchar La careta, porque no tenemos tiempo para escuchar ninguno. Cuenta, cuenta, caramelo de menta. Psst, psst. Hola, ¿estás ahí? ¿Sí? Soy tu imaginación. Cierra los ojos y abre tus orejas. Vente a soñar conmigo. ¿Te atreves? ¿Qué encontraremos? ¿Piratas? ¿Brujas? ¿Hadas y princesas? ¿Dragones? ¿O naves espaciales? Tú eliges, porque tú eres único, como yo, tu imaginación. Y la otra línea que hemos iniciado es el portal, que aquí hemos decidido que cabe ciencia ficción, zombies o miedo, un poco de todo. Y esta es la careta. El portal. Comandante, tenemos una alarma de tipo 3. Teniente, aísle la señal y active el escáner. A la orden, comandante. Comandante, se ha detectado una fluctuación en el espacio continuo-tiempo. Coordenadas cronogeográficas fijadas. Teniente, active los condensadores de energía y prepare secuencia para abrir el portal. Condensadores cargados. Iniciar secuencia de apertura dimensional. Iniciando secuencia. 3, 2, 1, abriendo portal. Bueno, pues estas son las 2 líneas. Y yo ya he hablado mucho, así es que les voy a dejar a Emilio Rodríguez y a Fernando Rollón que nos cuenten un poquito cómo estamos trabajando. Va a empezar Fernando hablándonos del guión. Adelante. Pues, hola, buenas tardes, soy Fernando Rollón y os voy a contar un poco cómo ha sido el proceso de creación en la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular. ¿Cómo me metí yo en todo esto? Bueno, pues todo esto empezó un día en el gimnasio, que apareció Emilio por allí y me dijo aquello de, mirad, tío, estoy pensando en hacer algo de radioteatro y tal, bueno, si te interesa. Yo, mira, Emilio, a mí me parece una idea estupenda, pero a mí lo de actuar como que no me llama la atención. Dice, hombre, pero es que no solo hay que actuar, o sea, también lleva una parte de montaje y una parte de guión. Cuando dijo la palabra guión, ahí ya me empezó a tocar un poquito la fibra. Pues yo había hecho un par de cursos de escritura creativa, entonces esto me permitía la posibilidad de ponerlo en práctica y además de seguir aprendiendo, ¿no? Así que nada, decidí meterme en la escuela de radio. Que claro, que quién me iba a decir a mí
que después de un año y medio, iba a estar aquí dando esta charla, ¿no? Pues bueno, pues aquí estamos y os voy a contar un poquito más cómo ha sido la evolución del guión dentro de la escuela. ¿Cómo empezamos? Pues lo primero que abordamos fueron la adaptación de chistes. ¿Y por qué elegimos los chistes? Pues por dos razones principalmente. Una, porque el guión viene dado ya, prácticamente está hecho, y la otra porque los chistes son cortitos. Estas dos características redundan en la misma cosa, o sea, permiten una grabación rápida y un resultado prácticamente inmediato. ¿Por qué esto es importante? Por un lado, porque al ser un proceso rápido en sí mismo, permite hacer muchas cosas en poco tiempo, con lo cual el proceso de aprendizaje se acelera. Y por otro lado, porque se obtienen resultados de forma bastante rápida, ¿no? Lo cual te motiva para seguir haciendo más cosas. Y bueno, pues esas fueron las razones por las que elegimos los chistes. Una vez que ya tuvimos más o menos controlado cómo hacíamos los chistes, pues dimos un pasito más y pasamos a hacer adaptaciones de cuentos y relatos cortos. Al principio, nuestra preocupación era que la historia quedase perfectamente clara. Y entonces, para ello había veces que necesitábamos que el narrador explicase muchas cosas, pero si en un cuento o en un relato el narrador tiene demasiada presencia, la historia termina siendo muy lenta, el ritmo se ralentiza muchísimo y corres el riesgo de que sea aburrida. Así que pensamos en cómo podíamos reducir la figura del narrador. ¿Y cómo lo intentamos? Pues a través de dos recursos. Por un lado, aumentando el tiempo de diálogo, y por otro, incrementando los efectos sonoros. Al introducir los diálogos, en sustitución del narrador, se corría el riesgo de que quedasen diálogos explicativos. Y de hecho, en algunos nos pasó, ¿no? O sea, los diálogos fueron quizás un poco explicativos, pero aun siendo explicativos, el ritmo de la obra era mucho mejor y mucho más rápido que con el narrador contando lo que estábamos contando en los diálogos. Y además con los diálogos aparecieron dos ventajas. Una es que los actores, cuando lo empezaron a interpretar, pues empezaron a decir, oye, pues mira, yo esto lo diría de esta otra forma, o yo aquí, pues este personaje no lo termino de ver, ¿y por qué no hace esto otro? Es decir, los propios actores terminaron involucrándose en lo que es en la labor de guión. Y lo que en un principio es una tarea individual pasó a ser una labor de equipo, que desde mi punto de vista es bastante más gratificante. Y la otra ventaja ya la he dejado más o menos entrever en lo que acabo de decir, ¿no? O sea, cuando un diálogo hay que decirlo en alto. Y cuando tú dices algo en alto que has escrito, si no está bien redactado, se va a notar enseguida. Y si no consigues la intención que tú tenías en un principio, también lo vas a notar enseguida. ¿Esto qué consecuencia tiene? Que aprendes bastante rápido. O sea, donde has metido la pata en la obra que vienes de hacer, no vas a meter la pata en la siguiente, ¿no? Con lo cual vas aprendiendo sobre la marcha. Y el otro elemento que utilizamos para sustituir al narrador fueron los efectos sonoros. Desde mi punto de vista, los efectos sonoros son la guinda del pastel. Un buen efecto sonoro colocado en el momento adecuado clarifica la escena y dota de realidad a la historia en cuestión de segundos, con lo cual el oyente se mete dentro de la historia prácticamente de forma inmediata, ¿no? Y bueno, a continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo voy a leer el inicio del Criado y la muerte, que es un cuento persa. Lo voy a leer como si fuese un narrador. Y a continuación escucharemos el inicio de la ficción sonora que realizamos en la escuela de la Fundación del Lesionado Medular. Érase una vez, en la ciudad de Bagdad, un criado que servía a un rico mercader. Un día, muy de mañana, el criado se dirigió al mercado para hacer la compra, pero esa mañana no fue como todas las demás, porque esa mañana vio ya a la muerte, y porque la muerte le hizo un gesto. Y bueno, ahora escuchamos el inicio de la ficción sonora. Un mercado de Bagdad en un momento de la Edad Antigua. Mohamed, criado de un gran señor, realiza la compra para palacio. Buenos parecen esos dátiles. ¿A qué precio los vendes? Barato los vendo, para el placer que producen.
Pues por 5 ciclos te llevarás esa bolsa que tienes en la mano. Más por servir a quien sirves, te lo llevarás por 4 ciclos solamente. Buena parece tu oferta. Si no te conociera lo suficiente para saber que el precio en otros puestos no supera los 3 ciclos. Amigo, te puedo asegurar que el precio es inmejorable y único por ser vuestro señor quien es. Pero para que tus suspicacias desaparezcan, aun a riesgo de perder dinero, te los dejaré por 3 ciclos, como dices. El criado se ha quedado pálido de repente. Bueno, pues como habéis podido observar, creo que es bastante más realista la ficción sonora que la narración que yo he hecho, aunque se puede leer mejor, pero desde luego a mí me parece bastante más realista la ficción. Y bien, bueno, pues después de llevar un tiempo haciendo adaptaciones, el cuerpo nos pedía un poquito más de marcha y decidimos hacer creaciones propias. Y el mejor resultado, la habéis escuchado hace unos segundos, que fue en Un suspiro, que como ha dicho Esther, pues bueno, tiene la virtud de ser una obra muy coral, un guión totalmente colaborativo y bueno, pues no sé, estamos bastante orgullosos de ella, ¿no? Pero no es la única creación propia, seguimos haciendo creaciones propias, seguimos haciendo adaptaciones y nada, os invito a que os metáis en la página de la radio de la Fundación, en flmradio.com. Y nada, por mi parte esto es todo. Ahora os dejo con Emilio, que os va a hablar de la parte técnica y espero que lo disfrutéis porque se explica realmente bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, que nos ha explicado muy bien cómo es la importancia que tiene el guión dentro de la ficción. Esto es como cuando hablan de los cómics y dicen, ¿qué hace primero? ¿Los dibujos o primero el guión? Y dicen, no, perdona. Tienes que hacer primero el guión para poderlo hacer. Y aquí igual con la ficción sonora. Luego suena muy bonito, luego puedes pensar los sonidos, pero primero todo está en tu cabeza y todos son unos esquemas. Bueno, pues vamos a hablar un poquito. Yo soy Emilio Rodríguez y bueno, cuando nos dijeron de venir aquí a hablar un poco de ficción sonora, me vino un pensamiento. Me vino que realmente cualquiera puede hacer o puede hablar de ficción sonora. Cualquiera que le ponga cariño, la pasión, el tiempo y la dedicación que exige. Pero es solamente eso, cariño, tiempo y dedicación. Podríamos hablar del uso de compresores para las voces o de cómo crear sensaciones a través de la ecualización, pero estoy seguro que poco puedo aportar y seguramente haya gente por aquí que sabe mucho más que yo. Entonces, mejor que hablar de cosas técnicas, voy a hablar a esos que éramos nosotros hace algo más de un año y voy a decir pequeñas cosas de cómo se podría producir ficción sonora con muy pocos medios. Vamos a hablar de cómo crear ficción sonora con pocos medios, como nosotros, de cómo afrontar la producción y de qué contar y cómo está o cómo creo que está un poco la situación y qué tenemos que hacer. A la hora de contar algo, que ya veremos luego qué contar, tenemos que pensar siempre en los elementos. Hablamos de los 4 elementos clásicos: la voz, la música, los efectos y el silencio. Para hacer ficción sonora no necesitamos una sala con una acústica perfecta, ni unos super micros de condensador, ni unos previos maravillosos, ni una mesa cristalina, ni unos equipos. No necesitamos. Nosotros en nuestro caso tenemos 4 micrófonos dinámicos muy normalitos, una mesa Behringer que da baratitas de directo y enchufado a la entrada de línea un ordenador súper sencillo con una tarjeta de sonido normal. Voy a dar un par de ideas de cómo meter mano. Por ejemplo, ¿qué programa usar? Pues realmente da igual. Una vez dentro del ordenador, una vez que hayamos grabado, todo va a trabajar en digital y actualmente todas las tarjetas de sonido trabajan más o menos con la misma calidad. El programa, pues desde Audacity, que es el más conocido en multipistas, que es gratis, que lo tiene cualquiera, o cualquier programa comercial que hay, a fin de cuentas, uno que permita trabajar en multipistas, que permita montar efectos y que sea cómodo y sencillo para utilizar. Con un micrófono dinámico normalito
un pie de micro y conectando la entrada del micrófono, ya tenemos más que de sobra para crear universos. O también podemos utilizar la grabadora del móvil, que ahora yo lo estoy descubriendo y es una maravilla. Entre que graba muy bien y que lo puedes tener en cualquier lado para hacer grabaciones de campo y sencillamente luego te lo mandas por email o lo conectas por el cable, perfecto. O incluso podemos utilizar el micrófono del portátil, se puede utilizar. Es investigar, jugar con la ganancia para tener una buena señal, pero estar seguro de que nunca vayas a saturar. Y lo más probable es que, sobre todo si utilizamos el micro del ordenador, que tengamos mucho ruido de fondo. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Le pasamos un reductor de ruido, va a dejar la voz un poco robótica, pero no va a servir para sacar adelante. Todas estas cosas siempre se buscan en YouTube y te enseña perfectamente cómo hacerlo. Eso es un poco para las voces, pero ¿qué hacer con la música y los efectos? Estamos en la era de Internet. Absolutamente tenemos fuentes para todo. Existen muchísimos bancos de sonidos y muchísimos sitios de música. Muchos de ellos dentro de Creative Commons o incluso, es decir, libres de derechos, que piden atribución o directamente otros que no piden siquiera la atribución, que es para utilizar. Recomiendo dos, por ejemplo, dentro de sonidos está freesound.org, que tiene de todo, y luego está el Free Music Archive, FMA, que tiene muchísimas músicas. Todo esto son dentro de Creative Commons, que con hacer la atribución podemos utilizarlo para lo que queramos. Si no lo encontramos ahí, es raro, pero muchas veces a lo mejor nos puede apetecer la opción que siempre está ahí, que es grabar las cosas, que es ir con el móvil, ir con un micrófono, ir con una grabadora y grabar las cosas. También tenemos que recordar que cualquier cosa que suena dentro del ordenador se puede grabar. Si vamos a opciones de grabación, está micrófono, línea y mezcla estéreo. Si damos mezcla estéreo, cualquier cosa que suene en el ordenador, un YouTube, una música, una voz, cualquier cosa, la podemos utilizar. Con cuidado las cosas de los derechos y tal, de qué es y para qué lo vamos a utilizar, pero cualquier cosa lo podemos utilizar. Eso sería un poco los sonidos y los efectos. Más cosas. El otro elemento súper importante, el silencio. El silencio en principio gratis, entre comillas. ¿Por qué? Porque los micrófonos siempre tienen algo de aire. Entonces, a la hora de hacer edición, si dejamos tiempos, si ponemos el silencio en micrófono contra el silencio real del ordenador, nos rechina. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Los ambientes. Siempre el silencio suena debido a la acústica propia de este sitio. Si estuviéramos todos callados, escucharíamos esta sala como suena. Esos sonidos también están en los bancos. Si, por ejemplo, buscamos ambiente de habitación, Room Ambiance, y lo tenemos. O si no, sencillamente hacemos una buena grabación de campo de la habitación o del sitio que queramos tener. Bueno, vamos a hablar un poquito rápido de cómo afrontar una producción. Nosotros, con nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta que pueden existir como dos grandes extremos. Por un lado está la realización de radioteatro a la manera tradicional y por otro lado está la grabación de las voces totalmente en vacío y luego edición. Los pros y los contras de una y de otra son evidentes. Si lo hacemos a la manera tradicional, le damos a grabar, actuamos, ponemos las voces, el ruidero hace los ruidos, terminamos, lo paramos y ya tenemos nuestra pieza. ¿Qué tiene? Que los posibles fallos de interpretación, de volúmenes que están altos, que están bajos, ritmos, tiempos, todo eso, como se haya grabado, se ha quedado. Y muy, muy poquito podemos hacer. En cambio, si grabamos con las voces en vacío, nos permite plena flexibilidad. Es decir, podemos grabar unas voces un día, otras voces otra. Luego, jugar con los tiempos, podemos hacer 1000 pruebas y conseguir que al final todos los volúmenes y todos los efectos estén precisamente como queremos. ¿Qué ocurre? El maravilloso cuello de botella de la edición. 1 minuto de sonido de repente se convierte en 10 minutos, o se convierte en 20, o se convierte en media hora. Cuando hicimos el En un suspiro, yo no sé cuántas horas metí en esa edición, y son 10 minutos. Son 10 minutos.
Pero de esa experiencia sí que me di cuenta de una cosa muy interesante, que a la hora de afrontar este tipo de trabajos es muy positivo hacerlo entre dos, dividir entre un editor y un director. El editor sencillamente monta, monta y se lo pasa al director. Y el director dice, no, quiero esto más largo, esto lo quiero más corto, esto lo quiero más alto, esto lo quiero más bajo. Y se lo pasa al editor. El editor ejecuta, no piensa, sencillamente ejecuta y vuelve al director. Y va en idas y venidas. ¿Por qué? Porque si uno mismo tiene que hacer las dos cosas, llega un momento en que no tiene las orejas frescas para poder pensar y hacer a la vez. Entonces, esa función está muy bien. Me encanta decir que la pieza En un suspiro está hecha sin narrador ni músicas. Y yo creo que funciona bastante bien de ritmos y se entiende, lo cual a mí me encanta, me encanta. Volvemos al tema de que hagamos una producción más tradicional o una más a través de edición. Nada justifica, o sea, siempre vamos a estar seguros que cuanta más preproducción se haga, mejor. Tanto en trabajar con actores como en preparar los sonidos. Cuanto más se sepan el texto, cuantas más claras estén las intenciones, mejor se va a ir. Y que también hemos notado que al grabar las voces, escuchando los colchones, aunque la voz la estemos grabando en vacío, escuchando los colchones, escuchando los ambientes, vamos a meter al actor y esa actuación va a ganar en peso. Montar, escuchar, investigar, poner más largo, poner más corto, y otra vuelta de tuerca, y otra vuelta de tuerca, ponerle cariño y dedicación, pero tampoco atascarse a la perfección, es decir, llega un momento en que dices, pues ya, que podía estar mejor, pues a lo mejor con 15 horas más sí, pero hay que cortar en algún punto. La pieza que vamos a escuchar, Una misión en un tiempo, que por cierto es una comedia, estaría muy bien que os rierais. Hemos simplificado bastante la realización, de tal manera que suena a través de 16 colchones que van uno detrás de otro a través de momentos instantáneos. Por ejemplo, si cae un cubo, ¡pum!, entra el siguiente colchón. Pero cada colchón lleva todos los sonidos de esa parte. Entonces, es sencillamente ir poniendo siguiente canción, siguiente canción, siguiente canción. Y con eso vamos haciéndolo. Por último, una pequeña opinión sobre la situación actual y qué hacer. ¿Qué hacer? Cualquier cosa. Lo importante es hacer. Todas las ideas son maravillosas. Las buenas, las geniales y las regulares. Lo importante es hacer y difundir. Con cariño y constancia. Si son piezas sueltas, pues piezas sueltas. Si son series, pues muchísimo mejor. Pero con constancia y continuidad. Actualmente no tenemos costumbre de escuchar ficción sonora. Y hasta a veces no tenemos paciencia de escuchar ficción sonora. Y para cambiar eso, lo único que tenemos que hacer es crear oferta. Piezas cortas, de 5 a 10 minutos. Cosas que nos interesen a nosotros, que nos hagan gracia a nosotros, que a lo mejor a la gente le hace gracia. Y difundirlo. Por ejemplo, una cosa que funciona muy bien es usar el YouTube y subtitularlo. ¿Por qué? Captamos mucho más la atención si vamos haciendo que la persona vaya leyendo, que no solamente vaya escuchando. Y además luego el YouTube se comparte muy fácilmente. Y ya por último, recordar una cosa. Yo soy muy de ciencia ficción, muy de ciencia ficción. Para hacer un ataque de unas naves espaciales en una estación lunar, en una galaxia perdida, si la queremos hacer en cine o en televisión, necesitamos miles y miles de euros para hacerlo. En cambio, para hacerlo en ficción sonora, solo necesitamos subir una regleta. Bueno, muchas gracias. Me llamo Emilio y... que estés bien, Fernando Rollón, que yo creo que ahora vamos a hacer un baile de sillas y vamos a hacer una bonita ficción sonora que se llama Una misión muy a tiempo.